porque yo sé que tú estuviste detrás del insecto del que murió Blanca. Bien, buenas tardes. Hola, Vale, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Ya en la segunda semana, ¿verdad? De nuestro módulo número 3. Bienvenida. Eh, Espero que estés teniendo una buena semana. Ya vamos a la mitad, así es que pues vamos a seguirle echando muchas ganas. Hay todavía muchas cosas que hacer y bueno, pues vamos a revisar acerca, ¿verdad?, del día de hoy, de los temas con los cuales vamos a estar trabajando esta semana, que son dos actividades, y ahora estas dos actividades pues están enfocadas a las cuestiones o a los fenómenos naturales, como has podido revisar de manera general, si has tenido la oportunidad de estar revisando los materiales de la plataforma. Y lo que esperamos nosotros que ustedes aprendan esta semana, pues uno es a retomar, ¿no?, los conocimientos que adquirieron en el módulo 2 con el fin de que cuando revisen los textos que están propuestos ahí para realizar las actividades, pues ya sepas cómo extraer la información más importante, identificar las ideas principales, las secundarias, y de eso, bueno, pues extraerla y con ello puedas elaborar tu trabajo. También lo que se busca es que ustedes desarrollen habilidades relacionadas con la investigación y con el hecho de comprender pues, los problemas que se plantean respecto a lo que nos ocurre a todos los seres humanos y mucho definido por todos los fenómenos climáticos que hoy están ocurriendo. De hecho, pues hoy, ¿no? Estamos viviendo ya esta etapa de los ciclones y pues por aquí, donde una servidora vive, pues no están tan fuertes las lluvias, están más o menos, pero ayer toda la tarde estuvo llueve, 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 ¿verdad? Entonces, bueno, pues simplemente esto hoy en día nos está afectando muchísimo, es parte de lo que nosotros generamos en cuestión de energía, del uso de las computadoras y de todo, todo, todo lo que empleamos como seres humanos, pues genera precisamente todos estos cambios climáticos. A veces como que no lo tomamos en cuenta, pero toda la energía que empleamos para pues, los aparatos electrónicos muchas veces desprende, ¿sí?, toda esta cuestión del carbono, y bueno, pues desafortunadamente todavía no existen como muchos recursos para poder detener esto y pues aquí están las consecuencias. Y también lo que esperamos que ustedes aprendan es a identificar las alternativas de las ciencias sociales y cómo estas, bueno, pueden abordar temas que a lo mejor nosotros pensamos que no tendrían por qué ser abordados. Esto ya lo vimos con el trabajo de la semana pasada sobre el cáncer y veíamos que de un tema que tiene que ver con una cuestión médica, con las disciplinas de las áreas de las ciencias naturales, pues ustedes buscaron documentos o información, artículos que estaban relacionados con esta parte de la economía, de la sociología, y veíamos que pues sí, también esas ciencias pues revisan temas de otras disciplinas y no pasa nada, al contrario, nos aporta muchísima información. Entonces, ¿cuáles van a ser los temas que vamos a revisar esta semana? Pues vamos a revisar, ¿sí?, dentro de la información que está en la plataforma,
¿vale? Vamos a encontrar que vamos a conocer más, de forma más específica, las ramas de la biología, ¿sí? Y dentro de las ramas de la biología tenemos una muy importante que se refiere al estudio de estos fenómenos naturales. Estoy segura que sabes, que conoces, y que esta rama de la biología es la ecología, ¿no? Entonces la ecología hoy en día se ha dado a la tarea de revisar, de proponer, de resolver muchas cosas respecto a todo lo que nos está ocurriendo. Entonces, en el material de la plataforma vamos a ver pues que hay muchos materiales o documentos que refieren a esta información, y también vamos a ver otro punto también bien interesante que tiene que ver con las características de la investigación. Y aquí tenemos algo muy bonito, muy interesante, porque resume, ¿no?, esas características de la ciencia. Número uno, que tiene que ser objetiva. Dos, verificable, que tiene que tener ser ética, o sea, que no puede decir ni bueno ni malo, pensar en perjudicar cuando se hacen experimentos. Pues las investigaciones que se hacen no es para dañar, sino al contrario, ¿no? Tiene que ser para aportar y para mejorar la situación que todos vivimos, sea cual sea el fenómeno o el tema que se esté investigando. Desafortunadamente, ha habido, ¿verdad?, personas que emplean esa información para hacerle daño al ser humano. Entonces, bueno, pues a eso se refiere la neutralidad ética. También otra de las características de la investigación es que es sistemática, que tiene que ser confiable, que debe ser precisa, que es abstracta porque al final nos da información importante sobre los fenómenos o las situaciones que nosotros vivimos. Y esta información que es abstracta, pues a veces se representa con números, con porcentajes, con datos que no son fáciles a veces de leer o entender. Y también otra de sus características es que es predictible, o sea, tiene la oportunidad de decir, bueno, si yo hago esto, entonces va a pasar esto, ¿no? Cuando hacemos predicciones basadas en información, pues esta es otra de las características de la investigación científica. Y bueno, ¿por qué estamos viendo estos dos puntos? Pues los estamos revisando, ¿vale? Porque en los trabajos que hay que entregar esta semana, ¿sí?, el primero pues refiere precisamente al tema de la biología en mi vida. Y entonces aquí lo que nos piden, o el propósito del trabajo, es que reconozcamos como un problema abordado desde la biología puede también ser interpretado por otras ciencias, ¿sí? Y que gracias a los artículos, a información que nos encontramos en internet y en distintos sitios o navegadores, de qué se tratan esto. ¿No se escucha? A ver, vale. Checa bien. Por favor, vale. Porque me marca que mi micrófono sí está. Déjame ver. Ok, perfecto. Gracias, vale. Ok, bueno, entonces, como te decía, esta parte de qué es lo que vas a entregar, pues es un documento en Word, ¿sí? Donde vas a resolver algunas preguntas a partir de los textos. Son varios textos que hay que leer,
Y por eso hablábamos hace rato de recuperar la información del módulo anterior. Entonces, bueno, aquí dice, ¿verdad? Como primer paso para realizar la actividad, dice lee el siguiente texto, papel o plástico. Y entonces, bueno, pues ya sabes que si nosotros le damos un clic a esta liga, nos va a llevar a la página en donde se encuentra la información. Y entonces, ¿verdad? Ya que tengamos esa información, hay que leer, hay que revisar y después dice, responde en un documento de texto la siguiente pregunta. Entonces, bueno, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a colocar tu hoja de Word, vas a poner una portada y después te pediría que copies esta pregunta que dice, ¿cuál es la principal rama de la biología que estudia el problema que se aborda en la lectura? ¿Y por qué? Y entonces, si tú revisas, ¿verdad? En la plataforma, pues ya hay materiales que nos dicen cuál es esa ciencia que estudia esta problemática. La problemática de la cual platica este documento, pues, ¿cómo la podríamos saber? Desde el título, este es un tip importante que puedes utilizar, ¿verdad? El título muchas veces nos dice de qué se va a tratar la información que viene en el documento. Entonces aquí dice papel o plástico y bueno, pues si nosotros estamos platicando o hablando de la ecología, pues me imagino, ¿verdad? Puedo hacer suposiciones de que este título me puede decir que, pues, que es mejor usar el papel o el plástico, ¿no? Y cuáles son las consecuencias de utilizar uno u otro y de alguna manera también cómo ambas situaciones han venido a generar muchos problemas en la cuestión del clima y también de la basura. Entonces, bueno, pues por un lado, si usamos el papel, nos acabamos los arbolitos. Y si usamos el plástico, ¿qué es lo que sucede? Pues estamos contaminando porque el plástico, hay algunos plásticos que no se degradan, no desaparecen, tardan mucho, ¿verdad?, en desaparecer. Y entonces, pues lo único que estamos provocando es basura, es contaminación. Y entonces, aquí tendríamos que poner cuál es la rama de la biología que tú consideras que estudia, pues, esta situación. Ya la mencioné hace rato, tiene que ver con una de las áreas de disciplinas de la biología y tienes que explicar por qué. Esto lo puedes recuperar de la información que está en la plataforma. Ujú. Y bueno, ya que terminaste de copiar la pregunta y de responderla, la intención es que copiaras esta tablita después de dar esa respuesta y dice, el anterior problema es tratado desde el pensamiento científico. Completa la tabla e indica qué características cumple, cuáles sí y cuáles no. Entonces ahorita vamos a ver, ¿sí?, qué elementos tiene esta tablita y aquí nos dice características sistemática, metódica, objetiva. Y si te acuerdas, por acá, ¿verdad? Yo estaba platicando de esto, ¿sí? De las características de la investigación objetiva, ¿verdad? Etcétera. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues de esa lectura que nosotros revisemos, lo que tenemos que anotar aquí es si sí o no cumple con esta característica de la ciencia. ¿Y por qué? ¿Sí? Tenemos que decir, bueno, pues sí es sistemática la información que presenta este documento porque presenta la información ordenada, puede retomar la información que también está en el material del aula de la plataforma. Y el texto que tienes que leer es este. Este es el artículo y lo interesante aquí, si recuerdas la vez pasada, estábamos platicando que hay que tener mucho cuidado con el tipo de textos que nosotros revisamos, verificar si son válidos. Y aquí encontramos, ¿verdad?, que esta revista está generada por la UNAM. Entonces podríamos decir que sí es un documento válido y que no hay problema en su revisión. Entonces, bueno, con esto, ¿sí?, con esta información vamos a ir llenando
¿sí? Esta tablita que dice parte de las características precisamente de la ciencia. Y aquí se ve mucho mejor esta tabla. Dice sistemática, metódica, objetiva, verificable y modificable. Todas estas características, Valeria, están en los materiales de la plataforma. Y en dado caso de que no los localices o no los encuentres, una sugerencia, puedes entrar a Google y anotar cuáles son las características de la investigación científica, y hay varios materiales, hay infografías como esta, o hay algunos documentos que traen esa información. ¿Qué es lo que tendría que anotar en la columna de por qué? Pues lo que tendría que anotar en la columna de por qué sería, ¿sí?, lo que refiere a esa característica. Por ejemplo, ¿no? Si yo encuentro que el texto que estoy leyendo es objetivo, dice, muestra los hechos tal y como son, deja de lado los prejuicios. Entonces, en la información de esta tablita, ¿verdad?, tendría que poner el texto o el documento que revisé si muestra objetivamente la información tal cual, ¿sí? Eso es lo que tienes que anotar en cada uno, ¿verdad?, de los elementos que corresponden a estas características. Y después vamos a encontrar otro punto que dice, menciona 3 ejemplos de cómo abordan el problema de la basura otras disciplinas. Dentro del texto reconocerás algunos elementos, pero te puedes apoyar en otras fuentes. Aquí, si tú gustas, puedes anotar a lo mejor cualquier otra disciplina que aborde el problema. Podemos hablar a lo mejor de la parte de la sociología, de la parte igual de la economía, o a lo mejor de alguna otra de las disciplinas de la biología que también están abordando este problema de la basura. Y entonces aquí nos dice, menciona 3 ejemplos. Entonces tenemos que poner 3 referencias y podemos decir, bueno, en la economía, ¿verdad?, se dice que el problema de la basura afecta a las personas porque revisé un artículo en internet, estos son los datos, hay que poner la bibliografía, y si te acuerdas, la semana pasada les enseñé cómo hay que colocar la bibliografía. Hay que poner primero los datos del autor, su apellido, su nombre, el título y el lugar de donde sacamos la información, y después la liga de ese documento. Entonces, así hay que anotar aquí esos 3 ejemplos. Ya que hayas terminado con eso, viene el punto número 5 que hay que desarrollar, y dice, lee la siguiente nota. ¿Qué dice la basura de ti? Y volvemos a tener entonces otro documento para revisar. Este es el documento que vamos a encontrar y que hay que revisar, ¿sí? ¿Y cómo sabemos si este documento es válido o no es válido? Bueno, pues aquí vemos que nos dice que es una noticia que ya tiene algún tiempo que fue elaborada y está hecha por Greenpeace. Greenpeace es una asociación internacional muy importante que se dedica al cuidado del medio ambiente. Entonces, bueno, si tú buscaras en Google Greenpeace, te vas a encontrar con datos muy importantes acerca de esta organización. Entonces, con eso nosotros estaríamos verificando que sí es válido este documento. ¿Qué tenemos que hacer con este documento? Bueno, pues dice, contesta. ¿Qué similitudes y diferencias encuentras entre la postura de los autores de los 2 textos? Y entonces, ¿verdad?, lo que vamos a hacer es poner lo siguiente. Vamos a poner en el primer texto, ¿verdad?, que se llama papel o plástico, ¿sí?, encuentro que se parece al segundo texto que dice la basura de ti, que ambos hablan respecto a que consideran que hay que cuidar, ¿verdad?, el medio ambiente. Por lo menos hay que poner, ¿sí?,
varias características, porque si te fijas aquí dice redacta al menos 8 líneas. Entonces, tenemos que buscar varias cosas en las que se parezca, ¿verdad? La información de ambos documentos. Entonces, no se te vaya a olvidar que por lo menos tenemos que anotar 8 líneas. Y después vamos a poner en qué se diferencia. Y entonces, ya que nosotros pusimos las similitudes y las diferencias, podemos también anotar, pues, qué es lo que opinan esos autores respecto a esta información. Recuerda que cuando nos preguntan acerca de la postura de un autor, regularmente la postura la encontramos al final de la información. Muchas de las veces la postura se anota, puede ser mi opinión, o sea, puede venir como yo opino, o se sugiere, o podría ser esta la situación en la cual, ¿verdad? Se hable acerca de la postura del autor. Aquí lo puedes copiar la información, puedes decir el autor del texto de papel o plástico dice esto, esta es su opinión, y el autor de qué dice la basura de ti dice esto, esta es su opinión. Y ya que terminas este apartado, dice, concluye tu actividad respondiendo, ¿cómo crees que afecta este problema en tu vida diaria? ¿Sí? Entonces, bueno, pues aquí podemos elaborar más o menos igual unos 5 o 6 renglones respecto a cómo está afectando este problema relacionado a la basura en nuestra vida cotidiana. Podemos decir, ¿verdad?, que nos afecta en cuestiones de salud, podemos decir que nos afecta en cuestiones del clima, que nos afecta, puedes hablar a lo mejor de que no sé si te haya ocurrido, pero a veces en las colonias pues la basura no pasa, ¿no? Y entonces vamos acumulando y acumulando y acumulando basura y se hace, ¿verdad?, un apestadero, se quedan las cosas ahí guardadas y empieza a haber animales. Entonces, todas esas cosas las puedes referir cuando tú estés platicando acerca de las cosas que afecta en tu vida diaria el hecho de tener la basura, de estar con basura. Entonces, hay varias cosas a las cuales puedes referir. Y aquí, bueno, el punto número 8 es como un resumen de todos los pasos que tienes que seguir para entregar tu trabajo. No sé si hasta aquí, ¿vale?, tengas alguna pregunta sobre el trabajo que hay que elaborar para para esta semana. Tú dime y con todo gusto, ¿verdad?, lo revisamos. Ok, perfecto, vale. Bueno, pues ahora te voy a mostrar otro material importante que podemos trabajar en esta sesión y que yo espero te sirva. ¿Sí? Y esto, pues poco a poquito va a ir haciendo que tú vayas mejorando todas tus actividades. Entonces, importante, ¿sí?, que cuando nosotros estemos revisando cualquier texto, ¿sí?, sepamos antes que cualquier cosa qué tipo de texto es el que estamos leyendo. Acuérdate que en el módulo 2 estuvimos, ¿verdad?, revisando distintos tipos de texto y teníamos algunos textos que pueden ser clasificados de manera todavía más general en textos que son literarios y en textos no literarios. Dentro de los textos literarios vamos a encontrar aquellos que son textos narrativos y ahí podemos leer leyendas, cuentos, fábulas. Podemos también encontrar algunos textos que son denominados líricos. A lo mejor esto, y estoy segura que no lo revisaste en el módulo 2, los textos líricos son los que se refieren a la poesía,
a la oda o a los poemas. Ujú. Y también hay textos dentro de la parte literaria que son dramáticas. Y aquí podemos también ver todas aquellas obras que se traducen a obras de teatro. Ujú. Y los textos no literarios, pues también están clasificados en informativo, que pueden ser noticias o biografías, en instructivos, que pueden ser recetas o manuales de uso, y eso lo encontramos cuando tenemos que armar algún aparato o algo que compramos. O también podemos encontrar textos que son normativos, que tienen que ver, por ejemplo, con los reglamentos. Entonces, vale, a mí me gustaría preguntarte, ¿verdad? ¿Qué tipo de texto crees que sea este que vas a leer? ¿El de papel o plástico o el que dice la basura de ti? ¿A qué clasificación, verdad, de texto es a la que nos estaríamos refiriendo? ¿A textos narrativos, líricos, dramáticos, informativos, instructivos o normativos? ¿Cuál elegirías tú? ¿Cuál crees que corresponde, verdad, al tipo de texto del cual pues nosotros estamos platicando? ¿Tú cuál crees que sea? Informativo, excelente, Valeria, muy bien, excelente, muchas gracias. Así es al texto informativo, correcto, vale, muy bien. Entonces, ¿por qué? Bueno, porque nos están dando, ¿verdad? Decíamos que parte de las pistas que son importantes que revisemos cuando nos encontremos con un material, pues tiene que ver con esto, ¿no? Revista, noticia, por ejemplo, el otro texto, vemos efectivamente que nos dice que es una noticia. Ujú. Muy bien, Valeria. Perfecto. Eso es ser muy observador y muy cuidadoso. Te felicito porque, ¿verdad? Esto te va a dar muchos elementos para que continúes tú estudiando. Muy bien. Y bueno, pues finalmente, ¿verdad? Lo más importante de todo esto, ¿vale? Es que siempre estemos pensando al respecto de aquellos aspectos en los cuales pues tenemos que estar recuperando la información. No se te vaya a olvidar esta parte de las características del pensamiento científico, ya dijimos algunas, y esta otra parte de cómo conozco o en qué apartado o en qué lugar de todo el documento identifico la postura del autor. Como te decía, en algunos casos, o casi siempre, la postura del autor se encuentra al final del documento cuando él da una sugerencia, cuando él da una opinión o cuando él dice, bueno, pues para mí es importante o esto es lo que se sabe acerca de esta situación. Ahí es donde, ¿verdad? Nosotros conocemos o cuando dice, bueno, yo no estoy de acuerdo con lo que está sucediendo o estos datos, ¿verdad? Me dicen que la situación está muy mal respecto a la basura, que tenemos que aprender a organizarla, tenemos que aprender a separarla. Todo lo que suene a sugerencia, a yo opino, ¿verdad? Tiene que ver con esta parte de la postura del autor. Y bueno, pues como conclusiones, ¿vale? Acerca de este primer trabajo, pues podemos decir, número uno, que la biología puede ser interpretada desde muchas disciplinas, o sea, no necesariamente se casa con ella misma, sino que puede ser que las mismas ciencias sociales, ¿verdad? Nos estén explicando pues alguna situación acerca de fenómenos naturales y se vale y está bien, ¿sí? Entonces, esto es importante. También es importante que recuerdes que todo lo que nosotros hacemos en nuestra vida diaria regularmente está relacionado con cuestiones científicas. Y lo más importante es que aprendamos a emplearlas o a utilizarlas
porque eso siempre nos va a llevar a la búsqueda de la verdad. Ujú. Y bueno, pues por mi parte, Valeria, eso sería todo. Te agradezco mucho. Ya tomé tus datos de asistencia. Espero que te haya sido de utilidad esta información. Y no sé si quieras agregar algo, comentar algo más para cerrar nuestra actividad. Algo que quieras mencionar, duda, cualquier cosa, pues estoy aquí a tus órdenes. No queda duda, ¿vale? De tu entrega, de tu actividad. ¿Todo bien? Perfecto. Muy bien, vale. Pues mil gracias por acompañarme. El día viernes estaré compartiendo nuevamente información que es importante para la entrega del segundo trabajo. Si tienes un tiempo, un espacio, ojalá y me puedas acompañar. Cuídate mucho y estoy a tus órdenes. Sigo atenta. Si tienes cualquier duda o comentario, me puedes escribir por el chat. Cuídate mucho, te vale. Gracias por asistir y nos vemos el viernes. Hasta luego. Buena tarde. Gracias.